Entonces, hay muchos mensajes por ahí, pseudoevangelios, que hablan de muchas cosas bonitas, de muchas cosas relacionadas con la Biblia inclusive, pero no hablan de Jesús. Se les olvidó hablar de Jesús cuando predicaron el evangelio. Bueno, entonces, ¿de qué habló? ¿O de quién habló? Entonces, una cosa es, y esto nos lleva a una segunda pregunta, ¿qué es evangelizar, mis hermanos? ¿Qué es evangelizar? ¿Quiénes pueden evangelizar? ¿A quién evangelizamos? ¿A quién testificamos del evangelio? Entonces, habiendo dicho la primera pregunta, ¿qué es el evangelio? El evangelio, mis hermanos, es un mensaje. Y yo diría, es el mensaje que tiene que ver con la persona y la obra de Cristo para nuestra salvación. Ahora, el contenido de ese mensaje, bueno, lo podemos decir en 25 palabras, pero yo se los voy a dar, mis hermanos, en 7 palabras nada más. En 7 palabras. Y permítame poner estas 7 palabras aquí. Y para recordar estas 7 palabras, yo he hecho lo siguiente, mis hermanos. Estamos hablando de 3 letras. Usted tiene que recordar estas 3 letras y las va a recordar muy fácil. Le voy a decir por qué. Porque los mexicanos, y sobre todo los mexicanos, vamos a poder recordar estas 3 letras. ¿Sabe por qué? Si yo le pregunto cuál es un refresco o el refresco que usted más ha tomado en su vida, casi sin temor a equivocarme, le voy a decir cuál es el refresco, por lo menos yo, cuál es el refresco que he tomado más en mi vida y que me ha mandado al hospital. Ya me mandó al hospital por tomar este refresco. ¿Alguien me podría decir cuál podría ser ese refresco, mis hermanos? La Coca. ¡Ay, muchas gracias! Me leyeron el pensamiento. La Coca-Cola. Muy bien. Coca-Cola. Muy bien. La Coca-Cola es el refresco que me mandó al hospital y por 6 meses me prohibieron volver a tomar Coca-Cola los doctores. Me dijeron, señor Eugenio, usted ya no va a tomar Coca-Cola ¿Cómo por 6 meses? Por 6 meses. No va a volver a tomar Coca-Cola. Desde aquel entonces, hermano, ahora pura Pepsi. Ya no más Coca-Cola. Pura Pepsi ahora. O tengo otra opción, el 7-Up. Entonces aquí le pongo Coca-Cola o el 7-Up. Muy bien. Esas 3 letras, Coca-Cola o 7-Up. Cada vez que usted vea un anuncio de Coca-Cola o tome Coca-Cola, acuérdese de esas 2 letras, las doble C o el 7-Up. Pero aquí voy a darle el mensaje del evangelio, mis hermanos, en 7 palabras nada más, en 7 palabras. Póngase muy listo. El mensaje del evangelio en 7 palabras. Claro, estas 7 palabras las podríamos extender a 25 palabras, o las podríamos extender a 100 palabras, o las podríamos explicar con 1000 palabras, compartir este mensaje. Entonces, fíjese muy bien. El cordero, y nada más hay un cordero, el cordero crucificado, el cordero crucificado por nosotros, el cordero crucificado por, esa palabra por es muy importante, es una preposición, pero esa palabra por significa en lugar de, una muerte sustitutoria. El cordero crucificado por nosotros, esto que parece un 7, en realidad, ese que parece un 7 es la letra R en el hebreo. Y a mí me recuerda la palabra resurrección. Entonces, el cordero crucificado por nosotros, y aquí vamos a poner un verbo con la letra R, ha resucitado. Y yo lo voy a poner aquí con signos de admiración. Entonces, fíjese, en 7 palabras, quiero resumir el mensaje del evangelio, solamente en 7 palabras. Vamos a contarlas, fíjese muy bien, hermanos. El cordero crucificado por
nosotros ha resucitado. ¿Las anotó, mis hermanos? El Cordero crucificado, el Cordero crucificado por nosotros, los pecadores. Claro, ahí no incluyo la palabra pecadores, pero ya lo sabemos que sí lo somos. El Cordero crucificado por nosotros, ahí van 5 palabras, ha resucitado. Ha resucitado. Entonces, de esta manera, cada vez que yo anoto estas 3 letras por todas partes, yo me recuerdo el glorioso mensaje del Evangelio. El Evangelio es un mensaje, no inventado por nosotros. El Evangelio es de Dios. Y en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, a los que no somos judíos. Para todos. Es el único mensaje de salvación para este mundo perdido. Es la única esperanza. Este mensaje lo tiene que escuchar todo el mundo. Y nosotros como cristianos tenemos el privilegio, el honor, la virtud de colaborar con la predicación de este mensaje a toda criatura. Como dice Marcos capítulo 16, id y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, mis hermanos, acuérdense la Coca-Cola y el 7-Up, ¿verdad? El número 7, pero que en realidad es la R, nos va a recordar la R hebrea, pero la R para la palabra resurrección y el hecho de que Jesucristo ha resucitado. El Cordero crucificado por nosotros ha resucitado. Y bueno, se puede ampliar, ¿verdad? ¿Quién es ese Cordero sin mancha, totalmente santo, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, sin cometer un solo pecado, ni siquiera en pensamiento? Muere con nosotros los pecadores como un sustituto, la muerte sustituta de Cristo, pero no se quedó en la cruz. Él ha resucitado y permanece para siempre y está vivo e intercede por nosotros, y como ha resucitado, vendrá otra vez por nosotros. En 7 palabras y en 3 letras he resumido el mensaje del Evangelio. Entonces, el mensaje, mis hermanos, el Evangelio es un mensaje y no podemos cambiar este mensaje. Podemos decirlo en diferentes maneras. Hay diferentes métodos de compartir el Evangelio, pero el mensaje va a ser el mismo. Diferentes palabras, pero el mensaje va a ser el mismo, sin cambiarlo, sin alterarlo, sin añadirle y sin quitarle. Entonces, ¿qué es evangelizar, mis hermanos? Bueno, evangelizar, le voy a dar una definición bien sencillita. Evangelizar, ¿qué es evangelizar? Es uno o más creyentes comunicando el mensaje del Evangelio a uno o más no creyentes. Vuelvo a repetir esta definición de evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Bueno, ya dijimos que el Evangelio es un mensaje, que ese mensaje tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo para nuestra salvación. Ahora, yo puedo dar el contenido de ese mensaje en 25 palabras, por supuesto. Esto se lo voy a dejar yo de tarea a usted, que en 25 palabras, no más. Si lo puede hacer al menos, fabuloso. Pero en 25 palabras, compartir el mensaje del Evangelio, en 25 palabras. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar, lo pondré aquí, más o menos, mis hermanos, usando esos más marcadores. Es un cristiano, o más cristianos, un cristiano, alguien que ya conoce a Cristo, que va al cielo, aquí le pongo el color azul, compartiendo, comunicando el mensaje del Evangelio. Eso es evangelizar, es comunicar el Evangelio, que es un mensaje, comunicando el mensaje del Evangelio a un no creyente. Aquí lo pongo con color negro porque vive en las tinieblas, no ha abierto sus ojos, vive en tinieblas, vive en pecado, vive en ignorancia, para comunicando el Evangelio. Ahora, otra tercera pregunta, ¿cuál es el propósito de evangelizar? ¿Cuál es el propósito que tenemos los cristianos al comunicar o compartir el Evangelio? Esa pregunta es muy importante, mis hermanos. Y me gustaría escuchar 1 o 2 o 3 opiniones. ¿Por qué, mis hermanos, usted comparte el Evangelio con sus seres queridos, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo? Abro ahorita el tiempo para escuchar
¿Cuál es el propósito de evangelizar? Usted, mis hermanos, usted como cristiano, ¿por qué le quiere compartir el evangelio? ¿O por qué ha compartido ya con otras personas el mensaje del evangelio? Ya sea en forma hablada, en forma escrita, con un video, con un cassette, con un CD, con una canción, lo puede hacer con una canción. ¿Por qué quiere compartir usted? ¿Cuál es su propósito al compartir el evangelio con un no cristiano? Alguien que nos quiera compartir, ¿qué cree usted que es el propósito de evangelizar o de comunicar el evangelio a los no creyentes? ¿Cuál sería el propósito? Alguien que se anime, hombre o mujer, no importa, no hago Buenas distinción de noches, sexo. soy Tere. Buenas noches. Tere, ¿por qué cree? ¿Cuál es el propósito del evangelismo? Reconciliar a otros con Cristo para que Muy bien. tengan salvación y pues tengan vida eterna, ¿verdad? Es lo que uno más anhela, que su familia y otras personas que aún no conocen al Señor, pues esté esa comunión con Él, ¿verdad? Y vayan a vida eterna, a salvación. Entonces tú crees que ellos no tienen la vida eterna. ¿Los no cristianos no tienen la vida eterna? Pues tienes que creer en Jesucristo. Y si no creen en Jesucristo, ¿no la va a tener la vida eterna? No, van a condenación. Pero si hace buenas obras, No. pero hace muchas buenas obras. No, en Efesios dice que por obras no nos vamos a salvar. Entonces tú crees que si no han escuchado el evangelio, no se salva. Si no creen. Si no La creen. clave es creer. Si no crees en el sacrificio que hizo Jesucristo, pues no puedes. Entonces, hasta donde yo entiendo, Tere, lo que tú me has dicho, ¿el propósito de evangelizar es para que ellos tengan la vida eterna? ¿O para que mejoren su matrimonio? Para reconciliar. ¿O para que mejoren su relación con sus hijos? No, para reconciliar al no creyente con Cristo. Perfecto. Ok. Eso es un muy buen propósito. A ver, ¿alguien más, mis hermanos, que nos quiera compartir para qué le va? ¿Para qué le comparte? ¿Para qué le habla de Cristo? Ahora, cuando una persona dice, oye, hermano, ¿usted predica el evangelio o predica a Cristo? Bueno, hermano, es que si predico a Cristo o predico el evangelio, básicamente estoy haciendo lo mismo, porque Cristo es la persona que nos salva, pero el mensaje del evangelio tiene que ver con Cristo, que es el único que nos salva. Entonces, si alguien me dice, usted predica de Cristo, predica el evangelio, es que es la misma verdad expresada en forma diferente. Pero bien, entonces, ya escuchamos la opinión de nuestra hermana. ¿Algún hermano que nos quiera compartir para qué le predica el evangelio a sus seres queridos? Yo, por ejemplo, tengo mi hermana y su esposo. Si hay un modelo de esposo, de papá, de hombre, ese sería mi cuñado, Francisco, y mi hermana Patti, ¿no? O sea, usted encuentre algún defecto, digo, pues sí lo saben tener, pero para encontrar eso está medio difícil, ¿no? O sea, una excelente esposa, una excelente mamá, una excelente hija, una excelente hermana. No digo que no, digo, si usted ve su vida, diría, no, yo quisiera tener un matrimonio como ese. Entonces, pero ellos todavía no han hecho su decisión por Cristo. Entonces, ¿para qué les predico el evangelio? Pues si tiene una vida perfecta, casi perfecta, pues ¿para qué les predico? Mejor los dejo así. De repente les predico el evangelio y hasta divido a la familia, ¿no? Mejor que se queden así. A ver, ¿algún hermano que nos quiera compartir qué entiende, cuál es el propósito de evangelizar a las personas? Ayúdenme con esto, mis hermanos. Digo, yo ya sé la respuesta, pero quiero saber qué opinan ustedes. Nuestra hermana Tere dice que para que se salven. A ver, hay un mensaje que el origen de la mala suerte, bueno, no sé qué quisieron decir, pero a ver, mis hermanos, alguien que nos quiera compartir a todos el propósito de evangelizar, el propósito de comunicar el evangelio a los no cristianos, a los no creyentes. ¿Nadie por ahí? ¿Dijo hermano? Sí. No.
A ver, Bueno. ¿quién se anima? Échele, no, aquí se vale equivocarse, mis hermanos, no pasa nada. Ok. Bueno, está bien. Es que ¿Qué opinan? recordaba lo que dice Mateo 28, 20. 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es un mandato que Dios, o sea, que Jesús nos dijo, ¿verdad? De que fuéramos, compartiéramos también. Esta es nuestra gran comisión. Y lo que decía la hermana, ¿verdad? De que es para reconciliación. Si nos vamos a Juan 3:16, también nos dice que para que ellos crean y vengan, o sea, tengan vida eterna. Entonces, es eso, o sea, compartir, darle gracia a lo que hemos recibido de gracia. Entonces, sería eso. Ajá. Pero el propósito del evangelismo, ¿cuál sería? ¿Tú para qué les quieres hablar del evangelio? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quieres? Que esa familia o tus amigos a los que se hablan cambie su vida económica y ahora ya tengan mucho dinero. ¿Por eso les hablas del evangelio? ¿O les hablas del evangelio porque si están enfermos físicamente para que se sanen? ¿Para eso les predicas el evangelio? ¿O cuál es el propósito de evangelizar? ¿Cuál es el propósito de compartir las buenas nuevas? ¿Qué es lo que significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Pues ¿Qué es lo para que quieres tú? Para que se salven. Para salvación. Ajá. Sí. ¿De qué se van a salvar? De la ira venidera de parte de Dios. Por causa de nuestro pecado. Bueno, si esa persona que no ha caído en Cristo se muere, ¿a dónde crees que se va? Pues a condenación, dice la palabra que, bueno, al infierno realmente. Unos para vida eterna, otros para condenación. Bueno, eso está muy fuerte lo que estás diciendo. Imagínate, le estás diciendo a la persona, si usted no cree en Cristo, ¿sabe qué? Se va a ir al infierno. Eso está muy fuerte, ¿no? Yo creo que ahí sí se van a enojar contigo. Si no estaban enojadas, se van a enojar. Dice, ¿quién es esta que viene a decirme que si yo no creo en Cristo me voy al infierno? O no voy a tener el perdón de mis pecados. O no voy a tener la vida eterna. ¿Ella cree que su religión es la única que salva? ¿O qué le pasa a esta muchacha? ¿Tú qué crees? Entonces tú le vas a hablar para que se vayan. Ayer platicaba con una persona y digo, si tú te mueres, ¿a dónde te vas? Dice, no, pues yo creo que al cielo. Y digo, ¿estás seguro? Y ya como que empezaba a dudar, ¿no? Pero luego dijo, no, sí estoy seguro. ¿Y por qué estás tan seguro? Pues yo soy buena persona. Yo soy buena. Y créanme que sí es bueno, ¿eh? Es una buena persona. Pero él estaba seguro que no. Él no se va a ir al infierno porque él es una buena persona. Él se va a ir al cielo. Entonces, ¿qué le digo? Ah, bueno, pues yo quería hablarle de Jesús, pero ¿sabe qué? Como usted es buena persona y usted dice que se va al cielo y usted cree que así es, bueno, pues entonces yo ya no le muevo, ¿verdad? ¿Para qué lo inquieto? Si ya está bien contento y bien feliz creyendo que él es bueno y que se va al cielo, ¿para qué lo incomodo? ¿Para qué lo hago enojar? Además es mi amigo, es mi vecino, pues yo no quiero problemas con mis vecinos. ¿Qué le digo? Bueno, Cristo dice que... ¿Qué le digo, Cristo dice que no hay bueno, Cristo dice que no hay bueno ni uno solo. Entonces, eso dijo Cristo, ¿verdad? Que no hay bueno ni uno solo. ¿Todos somos pecadores? ¿Perdón? ¿Tú crees que todos somos pecadores? O sea, sí, todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos los seres humanos, sin excepción. Todos los seres humanos, sin excepción. Sí. Pues sí, o sea, eso dijo Cristo. Eso dijo Cristo, dijo, no hay bueno ni uno solo. Eso dijo. Entonces pues, no sé si... Ese mensaje no es una buena noticia, ¿o sí? Dice, oiga, me dijo, me vienes a hablar de buenas noticias y lo primero que me dices es que yo junto con toda la humanidad soy un pecador y soy malo. Pues eso es duro, ¿verdad? Ajá, sí. La verdad. Sí, pero ese es el gran problema que hay, que se ha establecido un humanismo que habla de que los seres humanos son, y lo dice el presidente, lo ha dicho varias veces, dice que el ser humano es bueno, ¿sí? En esencia es bueno, y eso es una mentira. Entonces,
Eso es lo que algunas de las personas normalmente son las más difíciles o las más complicadas de poder entender el evangelio, porque de acuerdo a sus estándares, ellos son buenos, ¿sí? De acuerdo a sus estándares, ellos son buenos. ¿Y por qué? Porque no golpean a la esposa, tratan bien a los hijos y ellos son buenos y en sus estándares son buenos. Yo he platicado con varios de estos tipos de personas y realmente, pues sí, me escuchan y todo, pero pues no, es muy difícil si Dios no les abre el entendimiento, como dice la palabra, pues no van a ver. Yo, fíjate, yo, que era casi un borrachales, pensaba yo que yo era bueno, ¿verdad? Entonces, pues nomás imagínate, los que no toman y los que no fuman y no dicen maldiciones, pues piensan que se han ganado la gloria. Una persona que le tengo mucho afecto también me dijo, yo no creo que Dios sea tan cruel de mandarnos a todos al infierno. Porque, o sea, no es creyente, o sea, eso es de otra, trae una religión, trae una religiosidad, ¿verdad? En donde como dijo un eclesiástico, no recuerdo, de alto rango, dijo, es que todos somos hijos de Dios. O sea, la religión católica, que es la más grande, es lo que dice, todos somos, ellos parten de ese principio, todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, pues sí está muy complicado, pero como dijo la hermana al principio, la esencia de compartir el evangelio es esa, reconciliar al hombre con Dios, ¿sí? Porque como lo hemos estado escuchando en los mensajes del pastor Carlos y de pastor José Luis, éramos, digo, ahorita ya los convertidos, los que nos hemos sido llamados por el Señor con el Espíritu y todo eso, éramos enemigos de Cristo. Entonces, existe una enemistad que, de acuerdo a la dureza del corazón, hay grados de dificultad para que la gente entienda, ¿sí? Que realmente necesita esa reconciliación, ¿verdad? Sí, Yo nada más ese comentario. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que has dicho, mi hermano. Pero miren, fíjense, voy a decirles algo, esto sería, digamos, mi herejía evangélica, no la tienen que aceptar ni creer, se las dejo ahí de tarea para que la piensen, la mediten, y ya tendremos tiempo después de que pase esta pandemia, si es que sobrevivimos, si Dios nos concede sobrevivir, que espero que sí, pero si no, no me preocupo porque pues me voy a ir al cielo. Ahí les voy a decir cuál es el propósito de evangelizar. El propósito de evangelizar. Muy bien. ¿Qué es evangelizar? Es un creyente, un cristiano, que ya se va a ir al cielo, porque él ya creyó en Cristo. Entonces, un creyente, el evangelizar lo hace un creyente, alguien que ya conoce a Cristo, alguien que ya ve, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, el que ya ve, el que ya tiene la luz, va a compartir esa luz, esas buenas noticias, con el que no la tiene. Entonces, le va a hablar del evangelio, le va a hablar de Cristo. Bueno, a ver, hermano, ¿le va a hablar del evangelio o le va a hablar de Cristo? Bueno, es que hablar del evangelio es hablar de Cristo. Hablar de Cristo es compartir el evangelio. Entonces, evangelizar es un creyente o más creyentes comunicando el mensaje del evangelio a un no creyente. ¿Para qué? No es para que se salven, mis hermanos. No es para que se reconcilien. No predicamos para que tengan la vida eterna. No evangelizo para que sean hijos de Dios, lleguen a ser hijos de Dios. No. El propósito de evangelizar no es para que se salven. El propósito de evangelizar es para que esta persona tenga la oportunidad de hacer su decisión por Cristo. Ahora, este enfoque que yo le estoy dando, mis hermanos, o esta herejía evangélica, si la quiere tomar así, herejía evangélica, que ustedes después lo van a meditar, y quiero que luego me mediten y me manden si están de acuerdo y no están y si no nos ponemos de acuerdo tampoco hay problema, pero esto va a cambiar todo su estilo de evangelismo. Cambió mi estilo de evangelismo. Esto no digamos, no es una herejía
evangélica mía de mi autonomía, es herejía de un maestro del seminario, el hermano Ken Hanna, que nos dio filosofía del evangelismo, y eso cambió totalmente mi perspectiva de hacer evangelismo y por qué lo hago. Yo antes pensaba, como muchos de ustedes, que el propósito de compartir el evangelio, el propósito es que la gente se salve, tenga la vida eterna, reciba el perdón de sus pecados, se reconcilie con Dios, llegue a ser hijo de Dios, no se vaya al infierno, etc. No, porque si ese fuera el propósito del evangelismo, muy pocas veces, las veces que yo he evangelizado, yo logré ese propósito. Ahora, no se trata de que yo lo voy a lograr, porque el que realmente lo va a lograr es Dios. Claro, es nuestro deseo final y es lo que quisiéramos ver. Pero yo evangelizo ahora, mis hermanos, no para que la gente se salve, pero sí para que tenga la oportunidad de salvarse y tenga la oportunidad de decir, sí, quiero creer en Cristo o no quiero creer en Cristo. Entonces, le damos es como un vendedor, ¿no? Cuando un vendedor le ofrece a usted un producto solamente porque se lo ofrece, ¿usted está obligado a comprar el producto? No. No, el vendedor hace su oferta. Y puede ser que le baje mire, se lo doy a la mitad. Ah, bueno, porque me lo da a la mitad. ¿Tengo la obligación de yo comprar el producto? Es más, ¿tengo la obligación de escuchar lo que él me tenga que ofrecer? Todo vendedor que llega a su casa, usted está en la obligación de abrir la puerta y escuchar lo que tengan que decir. Toda llamada telefónica que le ofrece cambiar de compañía de teléfono, ¿usted está obligado solamente porque le da el mensaje a cambiar de compañía de teléfono? No. Toda propaganda política que usted escucha, ya porque la oyó, ¿usted está obligado a votar por ese partido? No. Me está dando la opción. Y ese es el propósito del evangelismo. Darle a la gente la oportunidad de hacer su decisión por Cristo. De creer o no creer en Cristo. Te voy a dar la oportunidad. Ahora, no puedo decidir por ti, porque esa decisión la tienes que tomar tú. Y yo entiendo que eso es obra del Espíritu Santo y el resultado de la obra de Dios en la vida de la persona. Pero a mí me toca compartir el evangelio para que él tenga la oportunidad de recibir a Cristo, de creer en Cristo, de aceptar a Cristo, de creer en Cristo. Entonces, no es que se salve. Perdón. Sí. La escritura dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a lo que dice la escritura, pues es imposible que una persona, ¿sí?, que está escuchando per se el evangelio pueda tomar una decisión. Necesita esa persona invariablemente que el Espíritu Santo entre en su corazón primero para que le acompañe al proceso del arrepentimiento, porque es un hecho que el arrepentimiento precede a la fe. Sí, toda entonces, la salvación. Te escucho, José Luis. Entonces, si uno predica el evangelio para que la gente pueda tomar una decisión, ¿sí? Uh-huh. Ya cuando la gente, entre comillas, quiero decir, toma la decisión, es porque ya Dios hizo lo que tenía que hacer en el corazón de la persona. Sin la intervención de Dios es imposible. Nosotros tenemos una ilustración en Jeremías y los huesos secos, donde Dios le dice a Jeremías, ¿vivirán esos huesos? Y Jeremías le dijo, tú sabes, Señor, tú sabes. No le podía decir sí, no le podía decir, bueno, yo déjame les digo, a ver si ellos pueden tomar una decisión. No les podía decir no, porque él no sabía. El único que sabe es Dios. Y les da la instrucción. Tú predícales, ¿sí? Entonces, para mí es una ilustración muy clara
muy clara de que las personas, como dice la Escritura, están sin Dios y sin esperanza, porque eso dice, ¿sí? Entonces, la primer labor que hace Dios, ¿sí? Y lo menciona varias veces en el Nuevo Testamento, de que Dios les abre el entendimiento. Dios cambia el corazón de piedra por uno de carne. Dios hace toda la obra, ¿sí? Amén. Y entonces no es que la persona pueda tener ya una capacidad de tomar una decisión, sino que cuando ya hace la obra y viene el llamado, no caminas, corres a la cruz del Calvario, ¿sí? No quieres, te aferras al sacrificio de Cristo, porque ya te revelaron el Espíritu, tu pecado, y que la única esperanza es creer en Cristo. Pero amén, sí. ya esa, ya es una, pues nosotros en términos humanos le llamamos decisión. La Biblia le llama convencimiento. Entonces, yo creo que eso es lo que sucede. Y sigo estando yo de acuerdo con la hermana, ¿verdad? En la esperanza de que ellos puedan tener la reconciliación con Cristo. La Escritura menciona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ya cuando está la intervención de Dios en el corazón de la persona, ¿sí? Y entonces, pues si ese no es el propósito primario de que no se pierdan, de que se reconcilien con Dios, pues entonces, ¿qué razón tendría Juan 3:16? Sí, como dije, esto es un enfoque personal, no es de mi autoría porque lo estoy reciclando del hermano Ken Hanna y cambió todo mi enfoque. Y bueno, el tema definitivamente, el evangelismo es un tema que me apasiona, mis hermanos. Hay muchas preguntas. Voy a sugerir, a proponer, si pudiéramos, bueno, pedimos media hora por no poderme conectar y las computadoras y todo esto. Ojalá que pudiéramos tener una sesión, bueno, o un curso de evangelismo, pero déjenme decirle algo, mis hermanos. Voy a pedirle a José Luis que nos hiciera favor de poner, deje decir una tercera cosa aquí muy importante. Bueno, ya hablamos qué es el evangelio, podríamos hablar del contenido del evangelio en 25 palabras o menos, hablamos de qué es evangelizar, hablamos de cuál es el propósito de evangelizar, podemos estar ahí, platicar mucho más y ahondar más, ver diferentes enfoques. Quiero que veamos que el evangelismo es un proceso, eso también es muy importante que lo podamos entender. Le voy a poner a José Luis, ya para terminar, que nos muestre un poquito la gráfica de ese proceso de evangelismo, y también está el proceso de edificación. Vean ustedes, por favor, una vista rápida. No sé si José Luis lo puedes bajar. Estos son 9 niveles en la edificación y 9 niveles en el proceso de evangelismo. El proceso de evangelismo está ahí con color negro y vienen expresado en números negativos del -9, que es lo más lejos que una persona puede estar, hasta -1. Entonces, todos los que están en esos niveles del -9, -8, -7, -6, -4, -3, -2, -1, todas esas personas no son creyentes, no han nacido de nuevo, no son salvos, están perdidos, sin esperanzas, sin Dios en el mundo, porque es el proceso de evangelismo. Pero entonces, lo que hay que hacer es, de esa persona que está tan alejada de Dios, digamos, está en -9, porque, ¿y quién es ese que está en -9? Por ejemplo, el ateo. Pues ya no se puede ser más allá, más lejos que el ateo, pues ya no se podría, ¿verdad? Pero el ateo es el que dicen eso en su corazón, no hay Dios. Bueno, es el que está ya de plano alejadísimo. Y hay muchos ateos, déjame decirles. Entonces, -9 tenemos a los ateos. Luego, -8 tenemos a alguien que ya sabe que hay un Dios, pero no tiene ninguna idea del evangelio, no ha escuchado jamás en su vida la palabra evangelio. El -7 tenemos personas que han escuchado el evangelio, pero no saben ni qué es, no saben si es un equipo de fútbol, si es un nuevo producto, si es un periódico, si es una revista, si es una nueva religión.
a saber qué será, pero ya lo he escuchado. Luego, ahí va un proceso. Entonces, una cosa muy importante, necesitamos entender que el evangelismo es un proceso. No es de la noche a la mañana que una persona se llega a entender lo que es el evangelio. Yo sé que hay personas que han entendido el evangelio en poco tiempo. Déjenme decirle mi experiencia personal. Desde la persona que empezó a hablarme del evangelio, que fue mi papá, hasta el día que Dios me salvó, porque fue Dios quien me salvó, no fue yo el que lo encontré, ni lo buscaba, ni nada, y quien hizo la obra de convencimiento en mi vida, como decía el hermano José Luis, fueron 2 años, más de 2 años. Un año, más de un año para entender el mensaje del evangelio, y habiéndolo entendido, luego fue aceptar que así era, y luego tomar, y luego que Dios hiciera la obra en mi corazón y en mi mente para que yo después pudiera expresar mi fe en Jesucristo. Entonces fueron más de 2 años. Ahora hay personas que lo han hecho en menos tiempo y ahí tenemos que escuchar, pero entonces todo ese proceso tenemos que ubicar a las personas en qué parte del proceso se encuentran. Por ejemplo, si usted fija en las personas que están en -6, son las personas que muestran actitudes negativas contra el evangelio o contra los evangélicos, ¿no? Son las personas que, ese es aleluya, no te hagas, y nos atacan, nos dicen, ¿no? Entonces, una persona que está en -6 tiene esas actitudes negativas. Pero una persona que está en -5, por ejemplo, son aquellas personas que muestran actitudes muy positivas hacia el evangelio o hacia los evangélicos. No entienden nada de lo que es el evangelio. Así estaba yo. No entendía absolutamente nada. Pero me encantaba ir a la iglesia. Y me encantaba ir con los jóvenes. Y iba a las reuniones de oración. Y supuestamente yo dizque oraba porque, pues, y decían, hay que orar, bueno, pues hay que orar, yo aquí estoy. Pero no entendía absolutamente nada del evangelio. Pero ya mi actitud de ser negativa cambió de -6, cambió a -5. Ya la persona, por ejemplo, a -4, ya esa persona entiende un poquito más, entiende cuáles son los 3 fundamentos del evangelio. Vamos a llamarlo así. Entiende que todos somos pecadores, entiende o sabe que Cristo murió y resucitó, y entiende que la salvación solamente es por fe. Ya como que empieza a entender un poquito más esos fundamentos del evangelio, ese contenido del evangelio, como que ya lo está captando. Por ejemplo, a muchos nos cuesta captar el hecho de que todos somos pecadores. Todavía hay gente por ahí que se siente buena y que se va a ir al cielo. Ahora, en -3, ¿quién es? Son las personas que no solamente ya entendió los fundamentos del evangelio, sino que entiende las implicaciones del evangelio para su propia vida. Es la persona que dice, sí, yo soy un pecador igual que el resto, pero ¿saben qué? Yo me voy al infierno por ser pecador. Ya la implicación de decir soy pecador, la implicación es, bueno, si eres pecador, ¿qué mereces? ¿Irte al cielo o al infierno? No, pues al infierno. Entonces allá empieza a preocuparse. El -2 es la persona que ya sabe cómo tomar su decisión por Cristo, ya sabe lo que es aceptar a Cristo, creer en Cristo, pero por alguna razón, por una o más razones, no toma su decisión. Eso me pasó a mí. Yo tardé todo un año, ya entendía perfectamente, pero había algo que me impedía y algún día se los voy a decir qué es lo que me impedía tomar mi decisión. Pero por un año yo me arriesgué a perderme la eternidad en el cielo, todo un año, porque no quería tomar la decisión. Ya entendía perfectamente, sabía, pero no quería tomarla, no quería tomarla. El -1, fíjense, es una persona que ya está luchando con su indecisión de creer o no en Jesús. O sea, está a medio metro de salvación. Ya entiende todo aquí, pero su voluntad o su corazón no ha tomado, no ha querido, no quiere tomar la decisión, está indeciso, está luchando. Hay gente que ya está en -1 y ya solamente hay que darle, como quien dice, el empujoncito para que tome su decisión. Pero ya quiere tomarla, pero no la toma. Ya no está en -2, que por alguna razón dice, no quiero, no quiero, no quiero. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, bueno, ya veo que entiendes, digo, ¿por qué no aceptas a Cristo? No, es que a mí me gustan mucho las fiestas y yo voy a bailar todos los sábados y yo acepto a Cristo, ya no me voy a poder ir a bailar y irme de reventón, irme con las muchachonas, etcétera. Entonces, eso le está impidiendo. Él prefiere las fiestas que todo lo que ofrece Cristo. Pero ya al menos uno está esta persona que dice, sí quiero, pero no quiero, sí quiero, no quiero, sí quiero. O sea, está indeciso. Así estaba yo. El próximo domingo, la próxima vez, y así estaba. Hasta que finalmente llegó un día, que es el punto 0 ahí, es cuando esa persona ya toma su decisión por Cristo. Bueno, por expresarlo de una manera, ¿no?
que tomó su decisión por Cristo, entendemos que el que ya tomó su decisión por Cristo es porque Dios ya hizo toda la obra en su corazón y en su mente, y el Espíritu Santo hizo toda la obra. Y vamos a entender ese papel del evangelismo a tres diferentes niveles. La obra que hace Dios, la obra que nosotros nos toca hacer como creyentes, como cristianos, y la respuesta de la persona. Entonces ve esos tres niveles, esas tres columnas. La obra de Dios, el Espíritu Santo. Nuestra parte como creyentes. ¿A mí qué me toca? A mí me toca fielmente predicar el Evangelio. Indiscriminadamente a todos, ricos, pobres, grandes, chicos, niños, adultos, viejitos, el que se está muriendo en el hospital, el que está rebosante de vida y apenas tiene 15 años, la quinceañera, ¿verdad? El viejito que está con 99 años está convaleciendo en un hospital, a la quinceañera y al viejito. Indiscriminadamente tengo que aplicar el Evangelio a todo el mundo, a todos los más posibles. Y la respuesta de la persona. La respuesta de la persona tenemos que respetarla porque Dios le da esa libertad de tomar una decisión si quiere avanzar o no en el proceso. Unos en lugar de ir avanzando, pues se van retrocediendo, ¿no? Pero bueno, yo quisiera solicitar, mis hermanos, si fuera posible, una segunda clase, o sea, quisiéramos un break, un paréntesis, o más bien extendiéramos esta lección de testificar. No sé si va a poder, o lo dejaríamos para otro curso y terminamos mejor con el curso y decir, bueno, quedan muchas preguntas en el aire, ¿cómo evangelizar? ¿Cuándo evangelizar? ¿Cómo le hago para compartir? Bueno, aquí entiende el proceso y lo que quiero decir ya para despedirnos es, ubique a las personas en qué parte del proceso se encuentran y sin desesperarnos, ir logrando que vayan avanzando en este proceso. ¿Me explico? Por ejemplo, las personas que están en -6, bueno, ahí no hay que tratarles de hablar, más bien hay que ser muy amables con esas personas y con el testimonio irlos ganando. No quererles predicar, porque si les queremos predicar nos van a reaccionar. Mejor hablar de otros temas, pero no mover el dedo del renglón y tenerlos en la mira y estarlos sacando y estarlos, pero con puro testimonio, con puro amor, hasta que su actitud empiece a cambiar y de repente si le damos un folleto, le hacemos una invitación, vemos cómo va reaccionando, ¿no? Entonces, ¿cómo se gana esto, mis hermanos? Bueno, quiero compartirles algo para que ustedes oren. Quiero que ustedes me ayuden a orar. Yo para el próximo año, porque ya se está terminando pero para el próximo año, me encantaría poder evangelizar a 100 personas para el 2021. 100 personas aquí en Monterrey. Entonces, cuando ustedes se acuerden de orar por mí, dicen, el hermano Eugenio se ha propuesto la meta de evangelizar a 100 personas de Monterrey y su zona conurbada, ¿no? García o todo lo que es alrededor de Monterrey. Evangelizar a 100 personas. ¿Cómo lo va a hacer, hermano? Pues ya tengo una idea más o menos cómo lo voy a hacer. Y le voy a pasar más o menos, es lo que quiero compartir con ustedes. Primero que me ayuden orando, pero me pueden ayudar de otras formas también. Y yo les voy a decir más adelante cómo. Usted póngase una meta. ¿Cuántas personas quiere evangelizar? Bueno, ¿qué le parece si dice, bueno, yo para el 2021 quiero evangelizar a una persona? Bueno, eso ya es muy bueno, mis hermanos. ¿Quiere evangelizar a una persona? Eso le va a exigir mucho. Porque el evangelismo empieza donde termina su zona de confort. Repito, el evangelismo empieza donde termina su zona de confort. Lo más confortable que usted puede estar mientras no predique el evangelio, ese es un problema. Si usted decide evangelizar, tendrá que dejar su zona de confort. Y es un precio muy alto que hay que pagar. Es que yo soy muy a gusto así sin evangelizar, hermano, soy muy feliz, sí. Pero si usted quiere evangelizar, tendrá que dejar su zona de confort y arriesgarse, exponerse al rechazo, a la crítica, que lo juzgue, perder su comodidad por ver que otra persona puede escuchar el mensaje glorioso del evangelio. Entonces, quiero pasarle algunos tips y todo eso. Nada más, repase los versículos que estamos memorizando y les voy a dejar una tarea para la próxima clase que te va a tener que, vamos a retomar un poquito el tema del evangelismo. Les voy a decir cómo hago yo el evangelismo y si a usted le funciona esto, pues hágalo. Usted nos puede compartir cómo hace el evangelismo y yo quiero aprender muchos métodos. La mayor cantidad de métodos posibles que yo pueda aprender para evangelizar, lo quiero hacer, ¿no?
ya sé un método, me he especializado en un método, pero si puedo aprender 3, 4 de mis alumnos, aprendí allá en el seminario otros métodos y los quiero perfeccionar, pero lo importante es compartir el evangelio. Y la pregunta es esta, mis hermanos. ¿Cuál es el tema que a toda la gente le gusta hablar? Y ese tema nunca va a fallar, mis hermanos. Si usted utiliza ese tema, yo le aseguro que siempre va a tener oportunidades de evangelizar. Pero hay que conocer cuál es el tema que a toda la gente más le interesa, más le apasiona, y que podría pasar, estoy hablando de gente no cristiana, y también gente cristiana, pero vamos a enfocarnos ahorita a los no cristianos. ¿Cuál es el tema de los no cristianos que podrían hablar por 2 horas o más seguidas? Y es el tema favorito de todos. Piénselo en esta semana y la próxima semana usted me contesta, porque si usted logra descubrir cuál es ese tema favorito de todas las personas, fíjese, de todas las personas, usted está abriendo las puertas para evangelizar. Yo uso ese tema siempre con todas las personas, el mismo tema, no cambio de tema. Y habiendo usado ese tema, yo sabiendo que ese es el tema favorito de las personas, después de platicar ese tema por más o menos 1 hora o dependiendo del tiempo, entonces ya me gano el derecho, como yo ya los escuché de su tema que más les gusta, bueno, ahora déjenme hablarle uno de los temas que a mí también me gusta, ¿verdad? Me gusta el mismo tema que usted me platicó, me encanta ese tema, o sea, podríamos hablar horas de ese tema. Pero ahora déjenme platicarle de otro tema que a mí me apasiona. Se llama el mensaje del evangelio. ¿Ha escuchado usted el mensaje del evangelio? No, pues que yo no sé qué es eso. Deme la oportunidad de platicarse. Entonces, mis hermanos, la tarea es esta. Usted me va a decir para la próxima clase cuál es el tema favorito de todas las personas. No son las Chivas Rayadas del Guadalajara. Yo sé que algunos dirán, bueno, pues el tema de las Chivas, no, no es ese tema. Si alguno dice, bueno, la política, bueno, podría ser la política. El COVID, podría ser el COVID, ahora que está de moda el COVID. Las elecciones de Estados Unidos, podría ser ese el tema. Los deportes, las novelas, las caricaturas, no, yo no sé. Pero ese tema, mis hermanos, se lo garantizo, no falla. Es el tema favorito de todas las personas. De todas las épocas, de todos los tiempos, de todos los países, de todos los idiomas, de todo lo que usted me diga, y se lo voy a asegurar, no fallo en ese tema. Y usted no me dejará mentir. Entonces, con esto nos despedimos, mis hermanos. No sé si hay algún aviso. Si alguien quiere por escrito los procesos de evangelismo, si usted nos quiere mandar su correo electrónico, yo les voy a dar el mío, usted les doy mi correo electrónico y yo se los mando. Si usted quiere anotarlo, está un poco, se los voy a escribir porque es un correo electrónico que utilizo para que, casi para que no me escriban. Pero bueno, y también utilizo mi correo, usted se va a dar cuenta que lo utilizo para evangelizar, algún día lo pienso utilizar. Ese es mi correo electrónico, si usted quiere después, es bueno, es uno de 3 correos, porque ya actualicé esto por consejo de mi hijo Isaac. Segunda de Timoteo 3:15. Espero que usted se lo sepa de memoria. Segunda de Timoteo 3:15. Es mi versículo favorito. de Eugenio. Segunda de Timoteo 3:15. Acuérdese el refresco que me mandó al hospital. CC, la Coca-Cola, ya sabe que sea. Luego la letra R, aunque parece un número 7, pero usted ahora ya sabe el secreto, que esta es una letra R en hebreo. CCR, bueno, este es el 7, ¿verdad? 7911 @gmail.com. Este es mi correo. Si a usted le interesa recibir esa hoja, ese proceso de evangelismo, tengo otras notas sobre evangelismo, sobre las 3 preguntas que estuvimos viendo. Y también, si usted se quiere animar, escriba, haga un cuadrito, un cuadro grande en una hoja carta, y luego haga 25 cuadritos nada más, y en cada cuadrito va a poner una sola letra, inclusive
una sola palabra, inclusive una sola letra, y va a tratar de escribir el contenido del mensaje del Evangelio en 25 palabras o menos. Eso también sería una actividad. No la voy a calificar, pero si alguien lo quiere hacer, me llamaría mucho la atención. Haga el esfuerzo de poner en 25 palabras, no más. Si lo puedo hacer en menos, hágalo en menos. El mensaje del Evangelio en 25 palabras. Y va a ver qué interesante se puede decir en 25 palabras. Todo el mensaje del Evangelio. Pero no le quite ni le ponga, ¿no? Y vamos a ver muchos de esos mensajes que yo escuché, miran, me sorprendió mis alumnos del Seminario de Todas las Naciones, hicieron, esa tarea fue fabulosa. El 90% de los alumnos, y yo los felicité, dije, bueno, yo no sé quién ha sido su maestro de evangelismo, pero les felicito. Porque esta prueba la he hecho en muchas partes, y créame que la gente está perdida en el espacio, ¿no? Hablaron de cosas muy bonitas de la Biblia, cosas de Dios, cosas muy bonitas, ¿verdad? No digo que no eran bíblicas, pero no eran el mensaje del Evangelio. Entonces, usted haga esos 25 cuadritos y en cada cuadrito va a poner o una letra o una palabra para explicar el contenido del mensaje del Evangelio. No me está diciendo que es el Evangelio, me está diciendo ahora el contenido de ese mensaje. Muy bien. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias y gracias por su paciencia. Como les sigo recordando, como decía mi mamá, ténganme paciencia y van a ver qué bueno les salgo. Si no me tienen paciencia, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Y yo tengo 2 computadoras aquí, pero de las 2 no hago una, entonces no sé qué pasa ahora. Por eso ya nos conectamos por este. Bueno, mis hermanos, ya son 20 minutos que les estoy robando. Gracias por su paciencia. Si alguien ya se tuvo que despedir, no se preocupen, mis hermanos. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche, por este esfuerzo. Haga su lección, la 6ª lección, tiene que ver con el servicio, con ministrar a otros creyentes. Y bueno, no, esta lección va a ser con testificar al mundo, y la siguiente, ahora sí va a ser la última, la 6ª, va a ser ministrando a los creyentes o a la gente. Muy bien. ¿Algún aviso, José Luis?